¿Estamos realmente entendiendo el mensaje que la emoción nos quiere enviar? ¿Estamos realmente interpretando el mensaje que esta emoción me quiere dejar para mí? ¿O no? Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción que, digamos, tiene muy mala prensa, ¿no? Porque por lo general, digamos, a los niños se les estimula o no se les estimula a tener miedo. Cuando un niño está asustado, su papá te dice: no tengas miedo, no seas cobarde, vamos a ser valiente, vamos, ¿no? ¿Ah? Y cuando está enojado, cuando un niño está enojado, esa es su rabieta que le dice. ¿Ah? ¿No qué? Norberto dice esto, ¿no? Cada emoción es como la señal en el tablero. Por ejemplo, vamos a coger el miedo. Vamos a coger el miedo, ¿no? ¿En qué caso surge el miedo? ¿En qué caso yo tengo miedo, experimento miedo respecto de algo? A lo nuevo, a lo desconocido, ¿qué más? ¿Cuándo surge el miedo? ¿Qué pasaría si estamos acá todos hablando, abren la puerta y entra, qué sé yo, una serpiente entra por acá por el medio del salón? Una tremenda serpiente entra deslizándose por acá. ¿Qué sentiría? ¿Miedo? ¿Sí? ¿Dale miedo? Imagínate, una boa que no sube por acá. No sale de por ahí. Miedo. ¿Cuándo es que siento miedo? ¿Cuándo es que experimento miedo yo? Cuando tengo esa amenaza, ¿no? Es decir, exacto. Cuando percibo efectivamente una amenaza en mi entorno. Es decir, si yo estoy caminando al borde de un precipicio y miro abajo, ¿qué experimento? Miedo, ¿no? Y eso que me hace, no sé cómo retroceder y me hace hacia el costado. ¿Qué es lo que busca el miedo? Si yo no sintiera miedo, ¿qué pasaría? Ya no estaría acá, ¿no? De repente hubieran cruzado la pista nomás y antes de llegar al salón nomás se hubiera quedado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo puedo cruzar la pista y veo que pasan los carros y me detengo, ¿no? Me detengo, espero que pasen, que no hay semáforo, ¿no? Y cruzo, ¿no? Pero el miedo tiene esa función de enviarte un mensaje, de protegerte al final, pero de enviarte un mensaje respecto de que la amenaza, como bien mencionaste, que estás percibiendo en el entorno, percibes que hay una amenaza y que tú no tienes los recursos necesarios para afrontarla en este momento. Porque yo le hablé de la boa a Karina y me dijo que salía corriendo, que se asustaba si la boa se fue encima. Pero ¿qué pasaba si Karina era domadora de serpientes y desde los 5 años había crecido con serpientes? ¿Se asustaba o no se asustaba? No, lo hubiera acariciado, se hubiera montado en el cuello, qué sé yo, o la mujer boa se hubiera puesto así. No sentía miedo. ¿Por qué no sentía miedo si es el mismo estímulo? Porque ya tiene recursos para afrontar esa amenaza que se está presentando al frente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿En qué caso yo siento miedo, en qué caso no siento miedo? ¿O en qué caso el miedo se reduce? Eso. O sea, Norberto Levi dice así, ¿no? Dice, si la amenaza es como 10, y los recursos con los que yo considero que cuento son como 5, esta brecha acá, estos 5 de diferencia, es el miedo que experimento yo. ¿Cómo podría ser para cerrar esa brecha? ¿Ah? ¿Y cómo podría ser para cerrar esa brecha? Es decir, la brecha es entre recursos que tengo versus el tamaño de la amenaza. El tamaño de la amenaza va a ser siempre igual, ¿eh? Porque la boa siempre va a ser la boa. Lo que depende de ti, ¿qué es? Ok, tus recursos, ¿no? Los recursos con los que cuentas para afrontar esa amenaza, esa situación. Bueno, una boa es una situación, digamos, ¿no? Que es acá de la imaginación de Gary, porque bien difícil que entre una boa por acá, y menos que se suba acá el historia del CAD, menos que se rompa en su cuerpo. Eso no va a pasar. Pero ¿qué tal si tú trabajas en una empresa, o qué sé yo, en la zona que estás trabajando ahora, y te derivan a un área donde vas a tener que empezar a hacer discusiones en público, así como la que estoy haciendo yo ahora? Dicen, listo, a partir de mañana cambias y vas a empezar a hacer capacitación. Vas a capacitar a gente, vas a elegir a auditorios como este, grandes, y vas a capacitarlos, qué sé yo, en liderazgo. Ya está. ¿Podría ser que sientas algún miedito ahí? Unas cositas en el estómago, nunca, mira, imagínate que nunca lo hiciste, ¿eh? Nunca te dirigiste a un público grande, nunca hablaste a un público como este, nunca enseñaste a un público grande. Hay algo en el estómago, de repente el cuerpo empieza a deslizarte agua, a deslizar, experimentas miedo, ¿no? Experimentas miedo, ¿por qué? Porque juzgas que los recursos que tienes en el momento quizás no son lo suficientes como para afrontar este desafío o amenaza que estás percibiendo en el entorno. En este caso es la situación de tener que hablarle a gente. Ahora, en este caso, la amenaza ya no es tan irreal, pues es una realidad. Tu jefe ya te dijo, a partir de mañana empiezas a exponer.
Entonces acá no hay que la boda si era irreal, pero en este caso es real. Entonces, ¿qué podrías hacer? Adquirir los recursos necesarios para empezar a cerrar esa brecha, ¿no? Quizás no sea de un día para otro, pero puedes empezar a adquirir los recursos necesarios y preguntarme qué recursos necesito adquirir para afrontar este desafío de una manera más eficiente, más eficaz, para responder al desafío que tengo. Y quizás en tanto voy adquiriendo recursos, me meto un curso de oratoria, me meto un libro de cómo hablar en público, qué sé yo, converso con una persona que habla todos los días, en fin, no sé, hago lo que tengan que hacer, adquiero recursos, cada vez este miedo que sentía va a ser menor. Entonces Norberto dice, eliminar el miedo, dice, acallar el miedo, eliminarlo. Él dice, eso es exactamente lo mismo que yo estoy manejando con el auto, la temperatura marca en rojo, saco mi pistola y le disparo la señal de temperatura. Soy loco, ¿no? Totalmente loco. Y eso es un poco lo que hacemos con el tema de las emociones, que matamos al mensajero. Cuando la emoción solamente me está queriendo decir algo. El miedo, cuando si siento miedo, siento esto en el estómago porque la decisión que voy a exponer, me está diciendo, hey Gary, ojo, no cuentas con los recursos necesarios para afrontar la amenaza, haz algo, me está enviando el mensaje. Ahora, hay que ver, primero, logro entender el mensaje, logro decodificar ese mensaje que me está enviando mi emoción, y luego hago algo al respecto, escucho realmente, le presto oído al mensaje que me está enviando, ¿sí o no? Ok. Para tener en cuenta, ¿sí? Esto es lo que Norberto dice, y ojo, lo lleva a todas las emociones, ¿eh? A todas, a la ira, a la tristeza, a la envidia también. La envidia es una emoción más compuesta, ¿no? Pero la toma también la envidia, ¿no? ¿Cuánto siento envidia, por ejemplo? A ver. Cuando otro tiene lo que tú quisieras tener, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué mensaje te da la envidia? Esforzarte es lo que puedes hacer, pero ¿qué es lo que te está diciendo la emoción? A ver, ¿recuerda últimamente que sentiste envidia? Vamos a ver, a los que pueden dormir cuando tienes que estudiar. Okay. ¿Qué tan valioso para ti sería esto de poder dormir? Muy valioso, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, cuando tú sientes envidia, cuando es alguien que duerme bien, ¿qué te está diciendo la envidia? ¿Qué mensaje te está enviando a ti? Necesito evaluar en qué cosas estoy fallando y por qué no estoy consiguiendo lo que quiero. Esa es la estrategia que podrías tomar, pero la envidia te está diciendo que hay algo para ti valioso que en este momento no estás teniendo, ¿no? Es decir, pasa alguien que dice, a ver, en el caso de los hombres, a ver, por ejemplo en tu caso, a ver, ¿te acuerdas la última vez que sentiste envidia? Algo chiquito. Ya está, eres excelente. Ok, yo salgo de la calle, qué sé yo, con mi Volkswagen en el año 78 y del control se abre el capó y sale mi vecino con una BMW XS del año, ¿no? Envidia, ¿no? ¿A qué tienes que creer? ¿Qué mensaje te está enviando la envidia? De que no tengo algo que quisiera tener y que no estoy de repente lo suficiente como para poder tenerlo. Yo siento envidia efectivamente cuando hay algo que para mí es valioso, que lo veo afuera. Entonces, la envidia me está avisando, hey, ojo, esto para ti es importante, esto para ti es valioso, de momento no lo estás teniendo. Ahora, quizás estoy haciendo lo necesario, eso ya son diálogos que yo podría hacer luego para preguntarme qué hago con esta información. Porque la emoción te manda una información neutra, ojo, esto te importa. Pasa alguien con la camioneta y siento envidia, quizás para mí es importante eso de ahí, tendría que preguntarme qué hay atrás de eso, qué es lo que busco con la camioneta, qué es lo que me importa el estatus, el auto, la comodidad, tendría quizás que preguntarme más. Pero hay algo que para mí es valioso e importante, que me lo está avisando, la emoción solamente me está avisando. Entonces tendría que matar a la envidia, destruir la envidia, destruir al mensajero. Buscar entender lo que me quiere decir, ¿no? Buscar entender qué es lo que me quiere decir. La rabia, que está diciendo un enojo, hay que combatir la rabia. A ver, la rabia. Sí, ¿cuándo surge la rabia? Puede ser cuando algo no sale bien, ¿en qué otra ocasión?